que empezamos el directo que tenemos sobre ansiedad por separación. A ver que me pongo por aquí las preguntas. ¿Qué tal? Que ya veo que se va uniendo gente. Qué guay, qué chulo. Muy bien. A ver, además, gente que digo, esto lo conozco, Ruth, que la veo por ahí. Qué guay, que se van uniendo. Además, eso, hoy vamos a tocar un tema que la verdad yo lo desconocía hasta hace relativamente poco. Además, me ha tocado y me sigue tocando porque es todo un proceso vivirlo de cerca. Entonces, por eso también me parecía muy interesante el traerlo por aquí, el tema de la ansiedad de separación, que estoy segura que muchos de vosotros no la conocéis. Estoy también segura que muchos de vosotros lo habéis vivido y no sois conscientes, porque, bueno, ahora nos contará Claudia, nuestra invitada, que lo muestra a los caballos de una manera, con unos comportamientos que muchas veces incluso hemos súper normalizado. Así que nada, como esto al final luego el tiempo se va a pasar volando, voy a ir presentando ya a nuestra invitada de hoy, que es Claudia Sánchez Girón. Que además yo siempre digo, cuando son apellidos compuestos, a mí me gusta decirlos, porque luego si no, a veces pasa que nos los quitan y oye, hay que defender los que tengamos apellidos compuestos. Bueno, sin más tonterías, voy a comenzar. Hoy va a estar con nosotros Claudia Sánchez Girón. Ella de profesión no empezó en este mundo del caballo, pero por una serie de circunstancias se acabó aventurando a este maravilloso mundo que una vez que te metes ya es bastante complicado de salir. Ella estudió hace unos años el título de experto en etología equina y hoy vamos a hablar, como ya he comentado, el tema de la ansiedad por separación. Así que sin más dilación voy a invitarla para que ella nos cuente un poco más de qué va todo este asunto. Así que es que esto del trípode a veces ya está. A ver, que ya he invitado a Claudia, así que ya se va a unir. Hola Claudia, ¿qué tal estás? Hola, ¿me oís bien? Yo te escucho con un poco de ruido de fondo, pero cuando me has hablado te escucho bien. Vale. Es que, como ya sabes, estoy en ruta, entonces no estoy en las Tranquila, mejores porque condiciones. se te escucha bastante bien, o sea que no te preocupes, que lo apañamos Genial, fácil. perfecto. Pues nada, bien, muchas Estupendo. gracias María por invitarme y por pasar este rato. Vas a ver que se nos va a pasar volando porque esto es muy típico. O sea, que eso siempre es muy buena señal y muchas gracias a ti por sacarle un ratillo al día para hablar sobre este tema que estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a gustar. Así que, si te parece bien, voy a ir empezando a realizarte la primera pregunta. Que bueno, yo creo que sobre todo aquí lo que es muy importante es definir qué es la ansiedad por separación y cómo lo muestra un caballo, porque como lo comentaba, me parece que lo hemos visto muchas veces y no somos conscientes de lo que el caballo nos quiere decir. Cuéntanos. Vale, pues para definir lo que es la ansiedad por separación, yo quiero hacerlo de dos maneras, ¿vale? La primera, como un mecanismo que tienen los caballos de supervivencia y que es muy necesario en ellos, ¿vale? Porque nosotros lo vemos como un problema, porque lo es, para nosotros como humanos efectivamente es un problema a la hora de gestionar caballos, pero básicamente la ansiedad por separación es el ADN diciéndole al caballo que tiene que permanecer en manada, porque si no permanece en manada, sus posibilidades de sobrevivir se reducen, con lo cual ahí lo que está teniendo es un mecanismo de defensa en el que ese miedo produce una sensación de estrés muy grande, que es lo que produce la ansiedad, y hace que el caballo con ese miedo se quede cerca de la manada. Esa sería la primera definición. La segunda definición sería que efectivamente la ansiedad es una mala gestión de el estar lejos de otros caballos. Es decir, que el caballo no sabe gestionarse emocionalmente en soledad, no sabe gestionarse solo. Entonces, está ahí las dos caras de la misma manera. Exacto. ¿Y cómo lo muestra un caballo? ¿Cómo un propietario se puede dar cuenta de que a lo mejor su caballo presenta ansiedad por separación? Vale, el tema que tenemos aquí delante es que la ansiedad tiene muchos colores y muchas formas y muchos comportamientos, ¿vale? Algunos de los que son de ansiedad por separación son como muy característicos. Yo creo que
ahí sí que la gente ya sabe que, bueno, pues los relinchos a larga distancia, los retrotes de camino a la cuadra, ¿no? Todo lo que es esas ganas de volver a estar con los compañeros y esa reticencia a irse, entonces quedar separado y no querer avanzar hacia el punto más alejado de su propia manada o de su amigo o de su compañero de cuadra. Pero hay otros que, por ejemplo, son un poquito a lo mejor más desconocidos, como cuando, por ejemplo, vamos a poner al caballo, pues yo qué sé, le vamos a poner la montura o le llevamos al sitio donde le preparamos y está preparado y se empieza a dormir. Ujú. Esa, bueno, ese duerme vela en el que entran muchas veces es un poco esa ansiedad que ha subido y está en un momento el caballo a lo mejor de aceptación de que ya no va a estar con la manada y está como con el bajón de todo ese estrés, Ok. ¿no? Y ese sería un síntoma que no es muy conocido, pero que efectivamente es de ansiedad por separación. Estereotipias, por ejemplo, que salga un caballo de concreto del paddock o de la cuadra y el caballo se ponga a hacer el baile del oso o que se ponga a tragar aire. Eh, Dificultad para subir al camión, porque muchas veces no sabemos por qué el caballo no se quiere subir al camión no le tiene miedo, le presentamos al camión, no hay problema, Mm. pero cuando toca subirse al camión y irse de concurso, el caballo no quiere. Eh, y dificultades en el manejo en general. El tema es que, claro, no existen solo conductas de ansiedad solo por separación. Existen conductas de ansiedad en general y las de separación también tienen conductas, con lo cual Exacto. Mm. ahí tenemos un solapamiento que puede ser de muchas cosas, con lo cual el diagnóstico ahí es, digamos, lo que distingue entre la ansiedad por separación y otra conducta de ansiedad. Yo creo que hay muchas situaciones que eso en el mundo del caballo se ha normalizado y que creemos pues es que nuestro caballo pues es que es nervioso o es que es muy asustadizo o es que ese día no le apetece trabajar o no le apetece quedarse solo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo hay situaciones que he visto normalizadas que me gustaría comentarlas contigo para que nos comentes si eso es normal o no y el por qué es o no normal, ¿no? Una de ellas es cuando sacas a un caballo de un cercado, ¿no? Y que ese caballo o los que se quedan en el cercado se pongan muy nerviosos, se pongan corriendo de un lado para otro, se pongan a relinchar, se pongan a dar botes. ¿Eso es un comportamiento que debería de ser normal o es algo que nos debe de llamar la atención? Es algo que nos debe llamar la atención, básicamente porque eso está generando o está subiendo el nivel de estrés y yo al final, muchas veces, el mínimo viable para mí es la seguridad, tanto del caballo como del jinete. Uh-huh. Ese caballo ya está en unos niveles de estrés que a poco que, yo qué sé, pase un camión, se caiga algo, haga un ruido extraño que no conocen, van a saltar muchísimo más rápido. Entonces, sí, porque al final, si ya de base nuestro caballo sale estresado, a poco que vayamos añadiendo poquitos de agua a ese vaso se va a desbordar y al final los que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Exacto. Y es una situación que tú dirías de no te preocupes, esto tú lo sacas todos los días y cuando se quede 2 horas solo, ya ahí lo va a aprender. ¿Se soluciona así este problema? No, o sea, la habituación, ahí lo que estaría más o menos pasando es que estaríamos intentando habituar al caballo a esa situación. Pero es que creo que la combinación o la manera de trabajar la ansiedad por separación tiene distintos encuadres. Es decir, por un lado tenemos que trabajar la seguridad del caballo en su entorno, la seguridad del caballo en soledad y un poco la autoestima del caballo, porque tenemos que subir la autoestima del caballo para que él se sienta poderoso solo, ¿vale? Estoy hablando de manera muy genérica, Mm, pero la idea es que si yo, por ejemplo, tengo mucho miedo, hay gente que tiene este tipo de miedos, mm. miedo a la soledad. La soledad no se cura con terapia de choque. O sea, las terapias de choque en humanas ya se han probado que no son efectivas. Con lo cual, en caballos no hay ciencia, no te puedo poner un paper encima de la mesa, Mm. pero sé que no. Es Tiene verdad pinta que que no. tiene pinta de que no, porque al fin y al cabo somos mamíferos y en muchas cosas nos parecemos. Entonces, no creo que la terapia de exposición sea el mejor enfoque para esto. Hay otra situación que yo creo que también se ha normalizado mucho y es que mucha gente nos gusta ir de ruta. Y cuando la ruta, en general el grupo nos adelanta y uno se queda solo,
muchas veces ese que se queda solo se pone muy nervioso, ¿no? Igual, ¿ese es un comportamiento que deberíamos de dejar de pasar por alto? O sea, ¿deberíamos de pasar por alto o es algo que nos tiene que indicar a que hay algo que debemos de trabajar? Efectivamente, esa es otra de las conductas que nos hacen ver que ahí hay un problema, porque, de nuevo, recurro al argumento mínimo viable que es para mí, que es la seguridad, fuera de un entorno de la hípica. Nosotros, a lo mejor hay gente que efectivamente va de ruta todos los días, pero si eres una persona que no suele ir de ruta y encima el caballo se pone así, es que estás sumando más estrés. El hecho de se va la manada, me pongo nervioso y encima estoy en un entorno que no conozco. Con lo cual es como, de nuevo, ir añadiendo capas y capas de estrés que al final un caballo te puede tolerar muchísimo estrés o muy poco estrés. Y los que tienen ansiedad por separación probablemente toleren un poquito menos el estrés que el resto, ¿vale? Exacto. Eso depende del caballo, cada caballo es un mundo. Pero efectivamente las conductas de me separo y de repente me pongo muy nervioso, no me sé quedar atrás, no puedo separarme ni 2 centímetros del culo del de adelante, el querer estar, eso sí que son conductas que tenemos que tener en cuenta. Además, yo creo que algo que a lo mejor las personas que no lo han vivido o las personas que han vivido no han caído, yo creo que también es muy importante recalcar que cuando esos caballos están en ese estado de ansiedad, ellos mismos también se ponen en peligro. Entonces el problema es que en esas situaciones el trabajarlos y hacer que no pase absolutamente nada, considero que es muy peligroso porque somos inconscientes de que si estamos trabajando ese tipo de caballos, ese caballo se va a poner en peligro a él y poniéndose él en peligro nos pone en peligro a nosotros, ¿no? Sí, claro, y además hay algo que creo que es muy importante tener en cuenta y es que cuando ya estamos hablando de que hay conductas de ansiedad por separación, los caballos no les gusta mostrarse nerviosos. Los caballos, para que transmitan, tienen señales faciales y corporales que sí, pero por lo normal no son de transmitir vulnerabilidad, ¿vale? Porque son animales de presa. Para que un caballo te esté mostrando conductas de ansiedad por separación, es que hay mucha ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, tenemos una emoción muy elevada. Y cuando tenemos una emoción muy elevada, la capacidad de racionar del caballo es limitadísima. Es decir, no hay capacidad en el caballo para razonar y para pararse a pensar o para regularse emocionalmente. Ya estamos en zona roja, por decirlo de alguna manera. Entonces Vale. ahí hay muy poco margen de maniobra en nuestro caso. O sea, la ansiedad por separación hay que trabajarla en momentos de calma. Porque en ese momento de, no, porque yo le cojo, le ato corto, le hago que mire para la izquierda y le hago una pelota y lo retuerzo y ya con eso el caballo, ¡buah!, ya se le ha pasado. No. O sea, el caballo está retorcido y con ansiedad por separación. Pero es muy poco probable que lo haya solucionado. Exacto. Ahora bien, yo creo que más o menos con las pautas que nos han indicado, hay oyentes que pueden decir, vale, creo que a lo mejor mi caballo puede tener esta ansiedad por separación, pero ahora les vamos a querer un poco lanzar una luz verde, ¿no? Que no se queden ahí con esa alarma encima. ¿La ansiedad por separación es algo que se puede trabajar? Sí, ¿Vale? sí, y es algo que se debe trabajar. Y es algo además, esa ansiedad por separación es a ver cómo decirlo, quiero decirlo para que se entienda bien. La ansiedad por separación nos permite que los caballos confíen más en nosotros. Es una oportunidad para demostrarle a nuestro caballo que tenemos el criterio y la forma de hacer las cosas para llevarles a un lugar de bienestar. Genial. Y Entonces es una es, oportunidad muy buena. perdona, ¿qué cosas se tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar un caballo con ansiedad por separación? Por ejemplo, se me ocurre, ¿consideras que suele ser un proceso rápido? Por ejemplo, ¿es una cosa que se soluciona rápido? ¿Es una cosa que se requiere un proceso? ¿Qué cosas a lo mejor le dirías tú a un propietario cuando ya ha identificado que tiene ansiedad por separación que tiene que tener en cuenta que va a conllevar ese proceso a la hora de trabajarlo? Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que reunir una cantidad de paciencia, que te voy a contar a ti, hay que reunir una cantidad de paciencia importante, ¿vale? Porque no es un problema que se solucione en 2 días. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que saber identificar muy bien
no la ansiedad por separación en su momento más de estallido, sino en los inicios, en el poco a poco, en de repente levanta un poco más la cabeza, ves que camina un poco más rápido, comportamientos mucho más sutiles. Ya no digo la ansiedad por separación en todos los caballos, sino en tu caballo en concreto. ¿Por qué? Porque eso nos permite conocer, antes de entrar en esa zona roja que hemos hablado antes, conocer cuáles son los síntomas de ansiedad por separación en mi caballo para que yo pare, reajuste la ruta, reajuste el trabajo, reajuste, oye, pues en vez de irme a pastar a 50 metros, a los 20 metros el caballo ya me está diciendo que está incómodo. Pues voy a parar aquí. Voy a parar aquí y voy a estar aquí gestionando un momento de tranquilidad, ¿no? Esas serían para mí las dos claves, la paciencia y el entender bien cuál es la ansiedad por separación de mi caballo en concreto. Vale. Y parece que sabes mucho observar el lenguaje no verbal de los caballos, que creo que es uno de los mayores temas en los que podemos apoyar los educadores equinos. Justo te iba a recalcar eso, que por todo lo que me estabas comentando había dos cosas que me parecían muy importantes. Uno, entender el lenguaje, ¿no?, corporal de los caballos, y por otro lado también el pasar tiempo con tu caballo para saber conocer qué es normal en él, cuándo él está calmado, qué señales en tu caballo propio me tienen que llamar la atención, ¿no?, que no son normales, pues de, oye, yo sé que cada vez que paso por aquí no me da ningún problema, yo y cuando he pasado se ha parado y se ha puesto en posición de alarma, ¿no? Por ejemplo, yo una de las cosas que a veces veo con los propietarios es que no saben cómo son realmente sus caballos, ¿no? No me vale decir, pues es que mi caballo es vago, pues es que mi caballo es muy activo, mi caballo es nervioso. No, tu caballo es curioso, no es curioso, tu caballo le gusta que la gente se pegue a ella, tu caballo es de yo necesito mi espacio vital, ¿no? Es muy expresivo, es poco expresivo, ¿no? Yo creo que todos esos detalles considero que son muy importantes, y todo un poco lo que estás comentando es que veo que es clave el conocer la expresión facial, y no solo facial, sino corporal del caballo, y también de conocer cómo es tu caballo de base, ¿no? En un estado, como tú bien dices, de calma. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me cuesta a veces ver es cuando un caballo está pastando, puede estar pastando tranquilamente o puede estar pastando de estoy estresado, necesito soltar este estrés como sea y estoy pastando, ¿no? Y a veces son diferencias sutiles, que ahí sí considero que nosotros como propietarios necesitamos a etólogos, a educadores equinos que nos hagan guía, porque si no te enseñan a reconocer esos comportamientos, tú por sí solo es muy difícil, ¿no?, que llegues a ellos. Absolutamente. Y además es que tampoco se nos forma en el mundo de la hípica, todavía no hay mecanismos para, oye, dentro de lo que es el mundo del deporte ecuestre, para coger y de alguna manera enseñarnos a aprender de nuestro caballo, ¿no? Entonces sí que es cierto que una de las cosas y de las principales cosas que enseño cuando doy algún curso en algún centro es muy centrado en el lenguaje no verbal, porque ese es el lenguaje de comunicación de los caballos, ¿no? Aparte de que ellos efectivamente pues tienen a lo mejor más receptores para, por ejemplo, oler las hormonas, etcétera, etcétera, pero bueno, su forma de expresarse es con la comunicación no verbal, y eso para nosotros tiene que ser el ABC para entender. Nosotros lo hacemos entre nosotros, con las personas. Muchas veces nosotros también tenemos el lenguaje verbal, pero tenemos muy en cuenta el lenguaje no verbal. Pues con los caballos es un poco lo mismo. Salir de ese automatismo del día a día, de voy a coger el caballo, tengo que no sé qué, que muchas veces vamos pensando en otras cosas del día, y decir, espera, antes de coger a mi caballo, pues voy a ver en el box cómo está, si tiene carilla de dolor, a ver cómo tiene los ojos, si está reposando sobre los cuatro, las manos y los pies, o si no. Sí, Es todo. el parar un poco a mirarnos. Efectivamente, toda esa información a mí me parece súper importante. Además, te va a ayudar mucho a prevenir cuando tu caballo se encuentre mal, darte cuenta enseguida y prevenir que cualquier situación pues se pueda ir de las manos. Claudia, otra pregunta que también me parece súper interesante. Estamos hablando de cómo identificarlo, pero también podemos hablar de cómo podemos prevenir encontrarnos que nuestro caballo tenga ansiedad por separación. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Sí, la forma más fácil es que el caballo tenga una manada
que haya crecido y nacido en manada y digamos que se haya hecho una educación adecuada desde potro a la hora de separarse de la manada y que todas esas interacciones y todas esas experiencias hayan sido positivas. Eso sería lo más fácil de prevenir, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay algo que a mí me gusta decir a los propietarios, que tu caballo soportará proporcionalmente, que normalmente lo digo mal, seguramente que lo digo hoy también mal, pero sí, no te ayudamos. hay una proporción directa entre la cantidad de veces que tú dices muy bien a tu caballo y lo bien que se porta tu caballo. ¿Por qué? Porque si yo, cuando salgo con mi caballo fuera, le doy premios, estoy atento a él, voy a sitios que le gustan. La exploración, por ejemplo, es una de las claves para contrarrestar la ansiedad por separación. Si yo salgo con mi caballo del centro hípico, del box, y le alejo de su manada, que sea para algo que le mole. No siempre, a mí yo no estoy todo el día haciendo cosas que me gustan, los caballos tampoco. Exacto. Pero sí que es cierto que haya una proporción razonable de actividades de exploración que sean para él algo muy positivo. Eso es una forma buenísima de prevenir la ansiedad por separación, porque si el vínculo que yo tengo con mi caballo soporta la separación con su manada, ahí estoy preveniendo perfectamente la ansiedad por separación, porque yo soy parte de su manada. Exacto. Aquí yo creo que una cosa que es muy importante recalcar, que lo estás haciendo, es que tenemos que partir de que los caballos son animales de manada, necesitan una manada, no es un capricho que tengan ellos, sino que en su naturaleza el que no tiene manada tiene un gran problema. Está en su ADN. Efectivamente, entonces ya primero tenemos que partir de esa situación, ¿no? De que los caballos necesitan una manada. Por ciertas circunstancias, a lo mejor la manada que nosotros tenemos pensada en la cabeza ideal no se la podemos dar, pero bueno, sí que a lo mejor podemos encontrar cómo adaptarnos a intentar crearle pues una manada o vamos a decir compañía, ¿no? Por lo menos. Entonces, el separarlos desde muy jovencitos, el aislarlos porque vemos que tienen un comportamiento que a lo mejor no socializan correctamente y demás, eso nunca va a ser una solución, eso siempre va a agravar el problema y que tenemos que entender que esto es una situación que en los caballos se da con frecuencia, lo que pasa yo creo que es que no lo sabemos reconocer y que es una situación que hay que trabajar por su bien, pero también por el nuestro, por lo que hemos comentado anteriormente, porque muchas veces cuando ellos muestran esos signos de ansiedad por separación, están en un estado de estrés muy alto en donde ellos se ponen en peligro y eso significa que también nos ponen en peligro a nosotros. Amén. No te quito ni una coma lo que has dicho. ¡Frío! Perfecto. Genial, Claudia. Mira, Claudia, veo que nos han dejado una pregunta, Javier Navarro. No sé si tú la puedes leer y si no te la leo yo. Sí, en la sala de recuperación después de una cirugía se podría decir que sienten ansiedad, lo que impulsa a que se intenten parar o moverse forzadamente, porque la mayoría se paran calmadamente. Vale, aquí tenemos algo que se relaciona con lo que he dicho yo al principio, que la ansiedad por separación es un mecanismo de defensa. Si yo estoy después de una cirugía que me han abierto canal o que estoy dañado y que por lo tanto mi físico no es tan fuerte para escapar de esos peligros, es cuando más necesito una manada. Es decir, es muy normal que después de cirugía y sobre todo de momentos a lo mejor un poco más traumáticos, como puede ser una cirugía, obviamente, porque de repente no entienden por qué, se les duerme y de repente se levantan y les ha pasado algo. Exacto. Y no se ven igual que antes. Con lo cual, en ese momento es normal y es sano que haya una ansiedad por separación. Y efectivamente, que se quieran parar, lo de parar claro, o moverse forzadamente... Yo aquí lo que veo es, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, aquí lo que no sé si Javier se refiere nada más levantarse una anestesia, que claro, digo, nada más levantarte una anestesia, primero tu cabeza, o sea, te acaban de dormir entero, no sabes dónde estás, no estás nada ubicado, entonces no sé si se refiere a justo después de esa situación, porque normalmente después de esa situación incluso los propios veterinarios nos interesan que se levanten despacio, porque sobre todo si ha sido alguna cirugía de traumatología, el que ellos se levanten bruscamente puede que toda la cirugía que has hecho se te vaya al garete, entonces ahí también el despertarlo suelen realizar bastante suave con medicación. Entonces, si no hay, Javier, si quieres, acláranos un poquito más
lo que te interesa que nosotras te respondamos, porque eso, a mí así de primeras, yo Sí. lo siento que está preguntando justo después de una cirugía en lo que se llama en el box de recuperación, que claro, ahí es que se tienen que levantar despacio, acaban de despertarse de una anestesia general y luego es un sitio que no conocen absolutamente nada y además les da muy poca visibilidad. Un box de recuperación, si alguien no lo ha visto, le vas a decir que es un box grande que está acolchado en donde hay una pequeña ventana en donde se asoman los veterinarios para ver que el caballo se levante tranquilamente, poco más. Entonces debe ser una situación que ellos deben de sentirse súper desorientados de qué es lo que Ahí está no tienen pasando. ni ansiedad por separación, ahí están Claro, que ni se encuentran. exactamente. Mira, veo aquí otra pregunta que me parece, la verdad, muy interesante, porque yo creo que a raíz muchas veces de realizar este proceso mal, luego da lugar a la ansiedad por separación, que es cómo sería el proceso ideal del destete de separar un potro de la madre. Vale, gracias por la pregunta, porque efectivamente me parece clave, pero clave, clave, clave. El destete es muchas veces ese origen de la ansiedad por separación, porque muchas veces son ya solo 6 meses o ya solo 4 meses o lo que se estipule en el centro que sea y se separa el potro de la madre y el potro no vuelve a ver a la madre nunca más. Exacto. Para mí el proceso ideal del destete es el que decida la madre. Es ideal, como hemos hablado de la palabra ideal, ideal. ¿Qué sucede en naturaleza? Pues que la madre se preña con otro potro y deja de haber leche para los dos, con lo cual se desteta el primero con el segundo, ¿vale? Para mí, el proceso ideal del destete es que efectivamente el potro tenga suficiente tiempo y cuando veamos que empieza a bajar la cantidad de veces que se está mamando, se le introduzca a lo mejor una manada de potros en la que él pueda tener acceso a su madre de vez en cuando, ¿vale? Y poco a poco ir haciéndolo de manera gradual, pero en ningún caso eso de cortar por lo sano que se ha hecho muchas veces de yo me llevo al potro y el potro me vuelve a ver a la madre. Ese sería lo Efectivamente. ideal para mí, algo gradual y demás, porque además los potros, una de las cosas que hacen cuando tienen ansiedad es mamar. Lo hacen Ya. también los niños. Claro, no, de hecho, ya se ha visto, ya lo he escuchado varias veces, que muchas veces el origen de las estereotipias es debido al trauma que han sufrido en el destete. Entonces, ahora mismo yo creo que el destete es un momento clave, que efectivamente eso de separo, llevo a la madre a un cercado y al potro lo suelto en otro y va a estar relinchando pues toda la mañana entera y luego ya se calmará. Se ha visto que eso luego tiene efectos en él que puede dar lugar, que pueden salir a largo plazo, no inmediatamente lo sacas y se va a poner a hacer el baile del oso, pero es que a lo mejor en un futuro va a empezar con estereotipias, si no recuerdo mal también luego está afecta al tema del aprendizaje en caballos, o sea que es un momento muy clave y que yo estoy de acuerdo contigo que lo ideal sería hacerlo de una forma gradual y en el caso que se vaya a trabajar a la madre, también intentar hacerlo de una manera gradual, el ir aumentando, yo creo, que ese tiempo de separación, o lo que comentabas, yo creo también el introducir esos caballos a una manada, ¿verdad? Y que el potro, pues cuando Claro, se vaya la madre, pues tenga otros compañeros con el que estar haciendo cosas, ¿no? ese es el tema, ¿no? Que al final cuando nosotros le quitamos algo al caballo, esto se aplica en muchísimas áreas, cuando nosotros quitamos por un lado, lo que tenemos que pensar es qué le puedo dar como contraprestación que haga que esto que le estoy quitando no sea tan horrible. Si yo le quito a la madre, por lo menos darle un grupo de otros potros con los que jugar, pues quieras que no, reduce el impacto del daño que se está haciendo al destetar de manera antinatural, por decirlo de alguna manera. Sí, Efectivamente, perfecto. Javi Navarro nos ha dicho, nos ha aclarado Sí, algunos. y creo que le hemos respondido estupendamente. Sí, creo que Creo lo que hemos hemos solucionado hecho su bien. pregunta. Genial. Así que eso está estupendo. Pues Claudia, ya te he dicho que esto se iba a pasar Ha volando sido y ya ha pasado media hora. increíble. O sea, no me lo puedo creer. Efectivamente. Ya te digo, y es que yo ya me lo sé por lo que viví el año pasado y digo, esto sé que os pongo unas preguntas, pero luego sé que seguramente algunas sé que sin responder, porque es que esto se nos pasa volando y es verdad que me gusta hacer los directos cortitos. Entonces, voy a dejar unos minutos para ver si hay algún oyente que te quiera realizar alguna pregunta más acerca sobre la ansiedad por separación, porque, insisto, considero que es algo que en general Temazo. sí no se suele tener en cuenta, es algo que pilla de sorpresa a la gente. Muchas veces se refleja con comportamientos que hemos normalizado, que creemos que no hay que trabajar.
O que eso, pues decimos, bueno, el caballo ya se acostumbrará y considero que eso que es una situación que es que puede llegar a ser muy peligrosa. Entonces no es algo que tenemos que decir, ah, bueno, ya el caballo se acostumbrará y ya la próxima vez que le saque solo, pues después de 4 horas ya estará más tranquilo, ¿no? Porque esto no funciona Y ya, así. y ya no solo eso, sino el impacto que tiene el trabajar esa ansiedad por separación es tan brutal. Es decir, el bienestar del caballo mejora tanto que es imposible que tú no tengas una mejora en la relación con tu caballo o en el rendimiento deportivo. Ya no hablo ni del vínculo. Mm, O sea, un caballo que trabaja más relajado porque al separarse de su manada lo lleva mejor, es un caballo que va a rendir mejor deportivamente, pero porque es 2 más 2. sí, sí, sí. Incluso lo que tú dices, incluso viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Trabájalo, porque es que solo lo único que vas a tener son beneficios, el trabajarlo. Y también, pues lo que tú dices, veo que hay que cargarse de bastante paciencia, pero es verdad que es algo que es que hay que hacerlo. Es un proceso que hay que hacerlo porque luego son todos beneficios. Vale, veo que Ruth nos ha dejado una pregunta. ¿La puedes ver tú? Sí, Venga, que tiene 2 fenomenal. caballos y cuando saca uno sale con ansiedad, pero el que más le preocupa es el que se queda en la cuadra porque también se queda muy nervioso y ahí no le puede controlar y no sabe qué hacer. Caso de ansiedad por Es separación. de libro, Perfecto. de libro. Ruth, enhorabuena. ¿Por qué? Porque tienes los 2 caballos. O Sí. sea, hay gente que tiene este problema y solo tiene un caballo y Sí. no tiene manera de... Claro, porque la otra persona no puede controlar el otro caballo que está con el que está hermanado Sí, su sí, caballo, ¿no? exacto. Al final, la separación se podría dividir en los sentidos nuestros, ¿no? El tacto, la vista, el olfato, ¿no? Y el oído. Lo ideal sería, y lo primero que te diría es que intentes trabajar un caballo con el otro pudiendo verlo. Que la distancia física, que no haya más de 3 factores juntos, que no lo pueda oír, que no lo pueda tocar, que no lo pueda ver o que no pueda estar relativamente cerca. Con lo cual yo te diría que de primeras intentes trabajar, pues a lo mejor a un caballo lo atas con una red de heno cerca de la pista y al otro lo trabajas. Y dentro de lo que cabe, y a partir de ahí empiezas a trabajar. Claro, efectivamente. Sí, como bien has dicho, esto no es de hay un libro y un protocolo súper a seguir. Lo que tú dices, que a lo mejor la primera parte sería lo que acabas de comentar, pero a partir de ahí es cuando dices, vale, con este resultado ahora ya sé un poco cuál sería el siguiente paso Claro. de dar. Así que, por supuesto, Ruth, yo te animo a que contactes con Claudia porque la experiencia es que va a ser muy positiva y es algo que no, como ya hemos estado insistiendo, no es algo que vamos de dejar pasar y hay que trabajarlo. Yo hay muchas veces que pido planos de la hípica, en plan, ¿cuántos sitios hay? Hazme un vídeo, porque muchas veces trabajo obviamente online, hazme un vídeo desde la cuadra hasta la pista, grábame al otro caballo mientras trabajas a tal, porque efectivamente hay que ver toda la logística, porque la ansiedad por separación tiene mucho que ver con la configuración de las Mm, hípicas, mucho que mm, ver, entonces cada caso es porque hay veces un que mundo. los caballos sí que se pueden ver en la cuadra, pero imposible verlos mientras trabajan. Entonces cada caso es muy a medida, sobre todo porque los tiempos de cada caballo, ¡pum! Hay caballos a lo mejor que no les importa nada ver al otro caballo y dicen, mira, a mí me da igual que lo estés viendo o que no lo estés viendo, ahí hay una valla de por medio que yo necesito estar con acceso al otro caballo. Depende, Exacto, depende. exacto, genial. Pues ya para ir terminando, lo último que sí que me gustaría añadir es que para todos los oyentes que no lo sepan, tengo una formación online en donde estos temas los tratamos porque estos son temas que conociendo lo que es la base del caballo, cuáles son sus necesidades, ahí es como podemos nosotros tener unas ciertas herramientas para poder prevenir estas situaciones o entender el por qué nuestros caballos tienen estas situaciones. Así que nada, si alguien quiere más información, sin problema me puede preguntar sobre la formación programa Compromiso Equino y ahí se la daré. Y ahora sí, antes de terminar, por supuesto, Claudia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, pues se pueden encontrar, yo creo que no tengo una avioneta Pero con pronto. pero, pero vamos, bueno, pues tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo página web,
Y bueno, estoy disponible en el email hola@ecoeducacionequina.com. Estoy disponible en Instagram y también estoy disponible en todos los sitios que hay en mis redes sociales. Así que Fenomenal. soy Eso, que súper te bus accesible y exacto, que te que busquen para lo que como necesiten. Equa Educación Equina. Y lo dicho, trabajas de forma presencial, pero también sé que trabajas Sí, de forma online. Así que eso, todas las personas que en algún momento tengan alguna duda sobre el comportamiento del caballo o que incluso también quieran formarse, que contacte contigo, que yo sé que tú estás abierta para ayudar a todos ellos. yo encantada de ayudar. Cada caballo que ayudo, vamos, me sienta, vamos, me pone el corazoncito calentito. Te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Así que, pues lo dicho, Claudia, un placer tenerte por aquí. Ya has Igualmente, visto que se nos ha pasado rapidísimo. Me parece que este es un tema que simplemente hemos dado unas píldoras para que la gente lo conozca, que le pueda poner nombre a lo mejor a ciertos comportamientos que ve en su caballo y que no estaba entendiendo el por qué estaban ocurriendo. O sea que yo creo que ya esto es como abrir unas ventanas muy, muy grandes. Así que lo dicho, que un placer. Estoy segura que en un futuro volveremos por aquí a estar juntas y eso, que te seguro. contacten, de verdad, que sé que hay mucha gente que necesita de tu ayuda. Así que muchísimas gracias, Claudia. Gracias, María. Que tengáis buena tarde todos. Chao. Igualmente, hasta luego, chicos.